millonario gritaba que daría 200,000 pesos a quien domara al caballo, que había mandado 8 hombres al hospital, y la multitud guardaba silencio porque nadie se atrevía a intentarlo. Cuando un niño descalzo y hambriento levantó su pequeña mano y caminó hacia la bestia, lo que el animal hizo dejó a todos completamente sin respiración. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados que se reflejaban en el polvo del gran corral de la hacienda más famosa de todo Jalisco. La Hacienda del Sol, como la llamaban los lugareños, era conocida en toda la región no solo por su extensión impresionante de tierras fértiles, sino por el hombre que la poseía, don Aurelio Montemayor, un empresario ganadero cuya fortuna se había construido sobre generaciones de cría de caballos de sangre pura. Aquella tarde, sin embargo, algo extraordinario estaba por ocurrir, algo que cambiaría para siempre la vida de muchas personas y que se convertiría en una leyenda que pasaría de boca en boca durante décadas. Don Aurelio era un hombre de 53 años, de complexión robusta y mirada penetrante. Vestía siempre con las mejores telas, sus botas de piel de avestruz brillaban incluso bajo el polvo del campo, y su sombrero de ala ancha era reconocido en cualquier evento ecuestre de la zona. Había heredado la hacienda de su padre, quien a su vez la había recibido de su abuelo, y durante toda su vida había mantenido una reputación de hombre duro, implacable en los negocios y frío en sus tratos personales. Para don Aurelio, los caballos no eran criaturas con alma, eran inversiones, activos que debían generar ganancias o ser descartados sin contemplaciones. Aquella tarde se había congregado una multitud en el corral principal, rancheros de haciendas vecinas, trabajadores del campo, comerciantes del pueblo cercano y curiosos de todas partes habían acudido al llamado que don Aurelio había hecho circular por toda la región. En el centro del corral, atado a un poste con gruesas cuerdas, se encontraba Trueno, un imponente caballo negro azabache de casi 2 metros de altura. Su pelaje brillaba como el ébano pulido, y sus ojos oscuros y profundos reflejaban una mezcla de furia y terror que hacía que incluso los jinetes más experimentados mantuvieran su distancia. Trueno había sido capturado salvaje en las montañas hace apenas 6 meses. Don Aurelio había pagado una fortuna por él, convencido de que con el entrenamiento adecuado se convertiría en el semental más valioso de su colección. Pero el caballo se había resistido a todo intento de doma. Había lanzado por los aires a 8 de los mejores jinetes de la región. Había pateado a 3 entrenadores enviándolos al hospital y había destruido 2 establos en sus arranques de furia. Los veterinarios decían que era imposible domarlo, que el espíritu salvaje de Trueno era demasiado fuerte para ser quebrantado. Los trabajadores de la hacienda susurraban que el animal estaba maldito, que en sus ojos se podía ver el fuego del mismo infierno. Don Aurelio, furioso por la pérdida de dinero y prestigio que el caballo representaba, había tomado una decisión drástica. Si nadie podía domar a Trueno, entonces convertiría su fracaso en un espectáculo. Había mandado imprimir carteles que se distribuyeron por todos los pueblos cercanos, anunciando un desafío sin precedentes. Y ahora, parado sobre una plataforma de madera elevada para que todos pudieran verlo, don Aurelio levantó la voz con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. 200,000 pesos, gritó mientras agitaba un fajo de billetes en el aire. 200,000 pesos al valiente que logre montar a este demonio durante 1 minuto completo. 1 minuto, señores. 60 segundos. Eso es todo lo que pido. El que lo logre
Se llevará esta fortuna a casa esta misma noche. Un murmullo recorrió la multitud. 200,000 pesos era más dinero del que la mayoría de los presentes vería en toda su vida. Algunos hombres se miraron entre sí, calculando sus posibilidades, evaluando el riesgo. Otros negaban con la cabeza, conociendo demasiado bien la reputación de Trueno. El caballo, como si entendiera que era el centro de atención, resopló con fuerza y pateó el suelo, levantando una nube de polvo que hizo retroceder a los más cercanos. «Vamos», continuó don Aurelio con una sonrisa burlona. «No me digan que en toda esta región no hay un solo hombre con el valor suficiente para intentarlo. He escuchado historias de jinetes legendarios, de domadores sin miedo. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde se esconden los valientes?». Varios hombres dieron un paso al frente, atraídos por la fortuna prometida. El primero fue un ranchero corpulento de una hacienda vecina, conocido por haber domado caballos difíciles en el pasado. Subió al corral con confianza, se acercó a Trueno con cautela y logró montarlo durante exactamente 3 segundos antes de ser lanzado por los aires como un muñeco de trapo. Cayó sobre la tierra dura con un golpe seco que arrancó exclamaciones de horror de la multitud. 2 ayudantes corrieron a sacarlo del corral, mientras Trueno relinchaba con lo que parecía ser satisfacción. El segundo aspirante, un joven jinete profesional que había viajado desde Guadalajara, al escuchar del desafío, corrió la misma suerte. Y el tercero, y el cuarto. Uno tras otro, los hombres que se atrevían a intentarlo terminaban en el suelo, algunos con huesos rotos, otros con el orgullo destrozado, pero todos derrotados por el indomable espíritu de Trueno. Don Aurelio observaba el espectáculo con una mezcla de frustración y entretenimiento. Cada fracaso confirmaba lo que ya sospechaba. Había tirado su dinero con aquel caballo maldito, pero al menos estaba obteniendo un buen show a cambio, y la humillación de tantos supuestos expertos le proporcionaba cierta satisfacción perversa. Ya casi se ponía el sol cuando don Aurelio decidió dar por terminado el evento. Levantó la mano para pedir silencio y abrió la boca para anunciar que el desafío había llegado a su fin, cuando algo inesperado captó su atención. Entre la multitud, una pequeña mano se alzaba con determinación. Era la mano de un niño. La multitud guardó silencio por un instante, confundida, tratando de identificar de dónde provenía aquella pequeña mano levantada entre el mar de sombreros y rostros curtidos por el sol. Don Aurelio entrecerró los ojos, buscando al autor de lo que seguramente era una broma de mal gusto. Entonces la gente comenzó a apartarse, abriendo un pasillo natural, y la figura del voluntario quedó expuesta ante todos. Era un niño de no más de 8 años, delgado como un junco, con la ropa remendada en varios lugares y los pies descalzos cubiertos de polvo. Su cabello negro y despeinado caía sobre una frente morena, y sus ojos grandes y oscuros miraban directamente a don Aurelio, con una determinación que contrastaba absurdamente con su pequeña estatura. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Algunas personas rieron nerviosamente, otras negaron con la cabeza con expresiones de lástima. Una mujer mayor se persignó murmurando algo sobre los niños inconscientes de hoy en día, pero el niño no se movió, mantuvo su mano en alto, firme como una bandera que se niega a caer ante el viento. Don Aurelio soltó una carcajada que resonó por todo el corral. «¿Qué es esto?», exclamó con tono burlón. «Un mocoso harapiento cree que puede hacer lo que hombres hechos y derechos no han logrado. Vete a casa, niño. Este no es lugar para juegos de niños. Vuelve cuando te salga barba en la cara y tengas algo de carne en esos huesos de pollo». Las risas de algunos espectadores acompañaron las palabras del hacendado, pero el niño no retrocedió. Dio un paso al frente,
luego otro, acercándose a la cerca del corral, con pasos pequeños pero decididos. Usted dijo que cualquiera podía intentarlo, señor. Yo quiero intentarlo. Su voz era suave pero clara, sin rastro de miedo, como si estuviera pidiendo permiso para algo tan simple como tomar un vaso de agua. Don Aurelio borró la sonrisa de su rostro, reemplazándola por una expresión de fastidio. Escucha, muchacho, no tengo tiempo para tonterías. Ese animal ha mandado al hospital a hombres que pesan 3 veces lo que tú. Te mataría antes de que pudieras siquiera tocarlo. Ahora lárgate antes de que pierda la paciencia. El niño se detuvo junto a la cerca, apoyando sus pequeñas manos en la madera gastada. Miró hacia el centro del corral, donde Trueno seguía atado al poste, resoplando y moviendo la cabeza con agitación. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. El caballo, que había estado en un estado de alerta agresiva durante todo el evento, de pronto se quedó completamente quieto. Sus orejas se giraron hacia adelante, en dirección al niño, y sus ojos oscuros se fijaron en aquella pequeña figura con una intensidad diferente, no amenazante sino curiosa, casi como si reconociera algo familiar en aquel extraño diminuto. Un anciano que estaba cerca del niño notó el cambio en el comportamiento del animal y frunció el ceño. «Oye, muchacho», le susurró inclinándose hacia él, «¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes?» El niño giró brevemente la cabeza para mirarlo. «Me llamo Santiago, señor. Vivo en el pueblo con mi abuela». El anciano asintió lentamente, observando alternadamente al niño y al caballo. «¿Y por qué quieres hacer esto, Santiago? ¿No le tienes miedo a ese demonio?» Santiago volvió a mirar a Trueno, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «No es un demonio, señor. Solo está asustado. Puedo verlo en sus ojos. Está asustado y enojado porque nadie lo entiende». El anciano parpadeó, sorprendido por la respuesta, y algo en su interior le dijo que aquel niño era diferente, que había algo especial en la manera en que miraba al mundo. Mientras tanto, don Aurelio había perdido la paciencia. Bajó de la plataforma con pasos pesados y se acercó al niño con la intención de echarlo personalmente del lugar. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una voz se alzó desde la multitud. «Déjelo intentarlo, don Aurelio». Era el anciano quien había hablado, y otros comenzaron a secundarlo. «Sí, que lo intente. ¿Qué puede perder? Ya hemos visto a todos los demás fracasar». Don Aurelio se detuvo, girándose hacia la multitud con expresión incrédula. «Están locos. Quieren que deje que este niño se mate. ¿Qué clase de personas son ustedes?» Pero las voces continuaban, cada vez más insistentes. La gente estaba cansada de ver el mismo resultado una y otra vez, y la novedad de ver a un niño enfrentarse al temible Trueno había despertado su curiosidad morbosa. El hacendado levantó las manos pidiendo silencio, su rostro enrojecido por la frustración. «Está bien», gritó, «está bien. Si este mocoso quiere suicidarse, que lo haga, pero que conste que yo lo advertí. Cuando ese caballo lo pisotee, no quiero escuchar lamentos». Se giró hacia Santiago con una sonrisa cruel. «Adelante, pequeño héroe, veamos de qué estás hecho». Santiago asintió con calma y comenzó a trepar la cerca del corral. Sus movimientos eran ágiles a pesar de su delgadez, como los de un gato acostumbrado a escalar árboles y muros. Cuando sus pies descalzos tocaron la tierra del corral, un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Nadie se atrevía siquiera a respirar. El niño comenzó a caminar hacia el centro del corral, hacia donde Trueno lo esperaba con una quietud antinatural que ponía los nervios de punta a todos los presentes. Con cada paso que Santiago daba, la tensión aumentaba, como una cuerda de guitarra a punto de romperse.
Santiago avanzaba con pasos lentos y medidos, sus pies descalzos apenas levantando polvo del suelo seco del corral. No miraba a la multitud que contenía el aliento a su alrededor, ni a don Aurelio que observaba con los brazos cruzados esperando el desastre inevitable. Toda su atención estaba concentrada en Trueno, en aquellos ojos negros como pozos de agua oscura que lo seguían con una intensidad hipnótica. El caballo permanecía inmóvil, algo que no había hecho con ninguno de los jinetes anteriores. Cuando los otros se acercaban, Trueno comenzaba a agitarse, a patear, a mostrar los dientes en advertencia. Pero ahora estaba quieto, tan quieto que algunos espectadores comenzaron a murmurar que quizás el animal estaba enfermo o agotado. Cuando Santiago estuvo a unos 5 metros del caballo, se detuvo. No hizo ningún movimiento brusco, no intentó acercarse más. Simplemente se quedó ahí, de pie, mirando a Trueno directamente a los ojos. Pasaron varios segundos que parecieron eternos. La brisa de la tarde movía suavemente el cabello del niño y la crin del caballo, como si ambos estuvieran conectados por el mismo aliento del viento. Entonces Santiago hizo algo que dejó perplejos a todos los presentes. Comenzó a hablar, no en voz alta, sino en un susurro apenas audible que solo el caballo podía escuchar. «Sé que tienes miedo», murmuró el niño sin apartar la mirada. «Sé que te arrancaron de tu hogar en las montañas, de tu familia, de todo lo que conocías. Sé que cada vez que alguien se acerca, esperas dolor, esperas que intenten quebrarte como han intentado quebrar tu espíritu. Pero yo no vengo a hacerte daño, Trueno. Yo sé lo que es sentirse solo y asustado. Yo sé lo que es que el mundo te vea como algo que no eres». Trueno movió las orejas hacia adelante, captando cada palabra, cada inflexión en la voz del niño. Algo cambió en su postura, una tensión que comenzó a disiparse milímetro a milímetro. Resopló suavemente, no con agresión, sino con algo parecido a la curiosidad, quizás incluso al reconocimiento. Santiago dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. La multitud ahogó un grito colectivo, esperando que el caballo reaccionara con violencia. Pero Trueno no se movió. El niño continuó hablando en aquel susurro íntimo que había establecido entre los dos. «Mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Un accidente en la mina. Mi mamá no pudo con la tristeza y se fue poco después, dejándome con mi abuela. En el pueblo me llaman el huérfano, el niño sin nadie, como si no tuviera valor. Pero mi abuela me enseñó algo importante. Me enseñó que todos los seres vivos tienen un alma y que las almas heridas pueden reconocerse entre sí». Otro paso. Ahora Santiago estaba a menos de 2 metros del imponente animal. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Trueno, podía ver cada músculo tensado bajo aquel pelaje negro brillante. El caballo bajó ligeramente la cabeza, un gesto que ninguno de los presentes había visto jamás. Era como si estuviera inclinándose para escuchar mejor las palabras del niño, o quizás para verlo más de cerca, para entender qué clase de criatura era aquella que se atrevía a acercarse sin miedo ni látigo en mano. «Tú y yo somos iguales», continuó Santiago extendiendo lentamente su mano hacia el hocico del caballo. «Nos ven como problemas, como cosas que hay que arreglar o descartar. Pero dentro de nosotros hay algo que ellos no pueden ver. Hay fuerza, hay dignidad, hay un corazón que late con ganas de vivir libre». Los dedos pequeños y morenos del niño tocaron el hocico de Trueno. El contacto fue suave, apenas un roce, pero el efecto fue inmediato. El caballo cerró los ojos por un instante, como si aquel toque hubiera despertado algo dormido en lo profundo de su ser. Cuando volvió a abrirlos, la furia que había habitado en ellos durante meses pareció haberse desvanecido, reemplazada por una calma que nadie habría creído posible.
Don Aurelio observaba la escena con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Sus trabajadores intercambiaban miradas de asombro, y los murmullos de la multitud habían dado paso a un silencio reverencial. Algunos se quitaron los sombreros instintivamente, como si estuvieran presenciando algo sagrado, un milagro que desafiaba toda lógica y explicación. Santiago continuó acariciando el hocico de Trueno, subiendo poco a poco hacia su frente, entre los ojos. El caballo inclinó aún más la cabeza, permitiendo el contacto, buscándolo incluso. Era una imagen que contrastaba violentamente con todo lo que había ocurrido antes. El temible demonio negro convertido en una criatura dócil bajo las manos de un niño descalzo. «No voy a montarte para ganar ese dinero», susurró Santiago. «Voy a montarte para demostrarles a todos que estaban equivocados sobre ti, para que vean quién eres realmente. Confías en mí, Trueno. Confías en que no te haré daño». Como si entendiera perfectamente la pregunta, el caballo resopló suavemente y empujó con delicadeza la mano del niño con su hocico. Era un gesto de aceptación, de consentimiento silencioso. Santiago sonrió, una sonrisa luminosa que transformó su rostro cansado en el de cualquier niño feliz. Se movió hacia el costado del caballo, acariciando su cuello mientras lo hacía, manteniendo siempre el contacto físico y verbal. La multitud observaba hipnotizada, mientras el niño se preparaba para lo imposible. Santiago se posicionó junto al costado izquierdo de Trueno, su pequeña figura pareciendo aún más diminuta al lado del imponente animal. Las cuerdas que ataban al caballo al poste central seguían tensas, pero Trueno ya no tiraba de ellas, ya no intentaba liberarse con la furia que había mostrado durante todo el evento. Estaba quieto, esperando, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder y lo aceptara de buena gana. Santiago miró hacia arriba, calculando la altura del lomo del caballo, consciente de que necesitaría ayuda para subir, pero antes de que pudiera pensar en una solución, Trueno hizo algo que arrancó exclamaciones de asombro de la multitud. El caballo dobló ligeramente sus patas delanteras, bajando su cuerpo varios centímetros, facilitando el acceso para el niño. Don Aurelio dio un paso involuntario hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. En todos sus años criando caballos, jamás había presenciado algo semejante. Los animales no hacían eso, no pensaban de esa manera, no cooperaban voluntariamente con los humanos de esa forma. Y sin embargo, ahí estaba Trueno, el caballo que había sido catalogado como imposible de domar, inclinándose ante un niño harapiento, como si fuera su amo natural. Santiago aprovechó la oportunidad sin dudarlo. Con la agilidad de quien está acostumbrado a trepar árboles y bardas, se impulsó hacia arriba y logró montar sobre el lomo de Trueno. No había silla de montar, no había estribos donde apoyar los pies, solo el pelaje suave y cálido del caballo bajo su cuerpo. El niño se inclinó hacia adelante, abrazando el cuello de Trueno con sus brazos delgados, enterrando el rostro en la crin negra que olía a tierra y libertad. «Ahora viene lo difícil», susurró Santiago al oído del caballo. «Van a soltarte, y todos van a esperar que me lances por los aires. Pero tú y yo sabemos la verdad. Sabemos que juntos podemos mostrarles algo que nunca olvidarán. ¿Estás listo, amigo?» Trueno respondió con un relincho suave, casi melodioso, tan diferente de los rugidos furiosos que había emitido durante las horas anteriores. Don Aurelio, recuperándose parcialmente de su estupor, hizo una señal a dos de sus trabajadores para que se acercaran a soltar las cuerdas. Los hombres avanzaron con cautela extrema, sus rostros pálidos por el miedo,
esperando que en cualquier momento el caballo volviera a convertirse en el demonio que conocían. Con manos temblorosas, desataron los nudos que mantenían a Trueno sujeto al poste. Apenas las cuerdas cayeron al suelo, los trabajadores corrieron hacia la cerca, trepando con una velocidad que habría sido cómica en otras circunstancias. La multitud contuvo el aliento. Alguien sacó un reloj de bolsillo y comenzó a contar los segundos en voz alta. 1, 2, 3. Trueno permaneció inmóvil durante los primeros momentos, como si estuviera saboreando su libertad recuperada. Luego comenzó a caminar, primero lentamente, dando vueltas alrededor del corral con pasos medidos y elegantes. Santiago se mantuvo firme sobre su lomo, sus piernas apretadas contra los costados del animal, sus manos aferradas a la crin sin tirar de ella, solo sosteniéndose. El niño no intentaba controlar al caballo, no le daba órdenes ni lo forzaba en ninguna dirección. Simplemente se dejaba llevar, confiando plenamente en Trueno. 15, 16, 17... Continuaba la cuenta el hombre del reloj, su voz cada vez más incrédula. Trueno aumentó la velocidad gradualmente, pasando del paso al trote, y del trote a un galope suave que levantaba pequeñas nubes de polvo a su paso. Santiago se movía en perfecta armonía con el caballo, su cuerpo ondulando al ritmo de cada zancada como si hubiera nacido sobre aquel lomo. La multitud comenzó a murmurar, luego a exclamar y finalmente a gritar de asombro. Estaban presenciando algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. 35, 36, 37. Don Aurelio había perdido toda compostura. Su rostro, normalmente dominado por una expresión de superioridad y control, mostraba ahora una mezcla de confusión, incredulidad y algo que podría haber sido el principio del miedo. Todo lo que creía saber sobre caballos, sobre doma, sobre el orden natural de las cosas, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Un niño sin entrenamiento, sin equipamiento, sin la más mínima credencial, estaba logrando lo que expertos y profesionales habían fracasado en conseguir. 50, 51, 52. Santiago alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía lentamente, sintiendo el viento en su rostro, la potencia del animal bajo su cuerpo, la libertad absoluta de aquel momento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vivo, verdaderamente importante. No era el huérfano del pueblo, no era el niño pobre que vivía de la caridad de los vecinos. Era Santiago, el domador del demonio, el susurrador de caballos, el pequeño gigante que había logrado lo imposible. 58, 59, 60. Un rugido de celebración estalló entre la multitud. Sombreros volaron por el aire, hombres y mujeres gritaban y aplaudían, algunos incluso lloraban de emoción. Santiago lo había logrado, el niño harapiento había domado al caballo indomable, pero Trueno no se detuvo al cumplirse el minuto. Siguió galopando, llevando a Santiago en un baile silencioso alrededor del corral, como si quisiera demostrar que aquello no había sido un golpe de suerte, que la conexión entre ellos era real y duradera. Don Aurelio observaba la escena con el rostro desencajado, incapaz de aceptar lo que había presenciado. Trueno finalmente redujo su galope hasta detenerse en el centro del corral, exactamente donde había comenzado todo. El caballo resoplaba suavemente, no por agotamiento sino por satisfacción, como si hubiera completado una tarea que llevaba mucho tiempo esperando realizar. Santiago permanecía sobre su lomo, acariciando su cuello con movimientos lentos y agradecidos, susurrándole palabras que nadie más podía escuchar. El vínculo entre ambos era tan palpable
que incluso los más escépticos de los presentes podían sentirlo como una fuerza invisible que los envolvía. La multitud seguía celebrando, pero gradualmente las voces fueron apagándose mientras todas las miradas se dirigían hacia don Aurelio. El hacendado permanecía inmóvil en su lugar, su rostro transformado en una máscara de emociones contradictorias. La arrogancia que siempre lo había caracterizado luchaba contra la humillación de haber sido superado por un niño. El orgullo batallaba contra la evidencia innegable de que todo lo que creía saber estaba equivocado. Y debajo de todo eso, en un lugar que había mantenido cerrado durante décadas, algo comenzaba a resquebrajarse. Santiago deslizó su cuerpo por el costado de Trueno y aterrizó suavemente en el suelo polvoriento. El caballo giró la cabeza hacia él y lo empujó cariñosamente con el hocico, un gesto que provocó nuevas exclamaciones de asombro entre los espectadores. El niño sonrió y acarició el hocico del animal antes de caminar hacia la cerca donde don Aurelio lo esperaba. Sus pasos eran firmes pero sin arrogancia, su expresión serena pero sin sumisión. No caminaba como alguien que había derrotado a un oponente, sino como alguien que simplemente había hecho lo que sabía que debía hacerse. Cuando Santiago llegó frente al hacendado, se detuvo y lo miró directamente a los ojos. A pesar de la diferencia abismal de altura, de poder, de posición social, en ese momento parecía que era el niño quien tenía el control de la situación. Don Aurelio carraspeó incómodamente, buscando las palabras adecuadas, algo que rara vez le sucedía. Finalmente, con una voz que sonaba extrañamente ronca, habló. «Un trato es un trato», dijo mientras sacaba el fajo de billetes de su bolsillo interior. 200,000 pesos. Te los ganaste, muchacho. Extendió el dinero hacia Santiago, pero el niño no hizo ningún movimiento para tomarlo. En cambio, negó suavemente con la cabeza, provocando un murmullo de confusión tanto en don Aurelio como en la multitud que observaba. «No quiero su dinero, señor», dijo Santiago con voz clara y firme. «Nunca lo quise». Don Aurelio frunció el ceño, genuinamente desconcertado. «Entonces, ¿qué diablos querías? ¿Por qué arriesgaste tu vida de esa manera si no era por la recompensa?» Santiago se giró para mirar a Trueno, que permanecía quieto en el centro del corral, observándolos como si entendiera cada palabra de la conversación. Luego volvió a dirigirse al hacendado con una seriedad impropia de su edad. «Quiero a Trueno», respondió. «Quiero que me lo dé. No para venderlo ni para exhibirlo. Quiero darle un hogar donde nadie intente quebrarlo, donde pueda ser libre de ser quien realmente es». La petición cayó como una bomba entre los presentes. Don Aurelio parpadeó varias veces, procesando las palabras del niño. Trueno era un caballo de sangre pura, un animal que valía cientos de miles de pesos incluso sin domar. Y ahora un niño descalzo le estaba pidiendo que se lo regalara como si fuera un cachorro callejero. La audacia era casi insultante, casi. «Muchacho», comenzó don Aurelio con tono condescendiente, «no tienes idea de lo que estás pidiendo. Ese caballo vale una fortuna. ¿Cómo piensas mantenerlo? ¿Dónde lo guardarías? ¿Con qué lo alimentarías? No seas ridículo. Toma el dinero y vete a casa antes de que cambie de opinión». Pero Santiago no se movió. Lo miró fijamente con aquellos ojos oscuros que parecían ver mucho más allá de las apariencias, mucho más profundo de lo que cualquier adulto había logrado ver en don Aurelio. «Usted iba a matarlo», dijo el niño sin acusación pero con certeza absoluta. «Si nadie lo domaba hoy, mañana lo habría sacrificado. Lo vi en sus ojos cuando hizo el anuncio. Para usted Trueno es solo un problema que resolver, una pérdida que cortar, pero para mí es un alma que merece vivir.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Aurelio sintió que el color subía a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia por haber sido expuesto tan públicamente por un mocoso. Era cierto, había planeado enviar a Trueno al matadero si el evento de hoy terminaba en fracaso. Era la decisión lógica, la decisión de negocios. Pero escucharla pronunciada en voz alta, ante toda aquella gente, hacía que sonara monstruosa. Alguien en la multitud gritó algo que sonó como vergüenza. Otras voces se unieron, murmurando críticas apenas disimuladas. Don Aurelio miró a su alrededor y vio rostros que lo juzgaban, ojos que lo condenaban. Toda la vida había sido el hombre más respetado y temido de la región, y ahora un niño lo había reducido a esto, a un villano expuesto ante su propia comunidad. Santiago continuaba esperando su respuesta, paciente como el amanecer, y en el corral, Trueno relinchó suavemente, como añadiendo su propia voz a la petición. Don Aurelio miró al caballo, luego al niño, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué hacer. Los minutos parecían estirarse como caramelo caliente, mientras don Aurelio permanecía en silencio, debatiéndose internamente entre su orgullo herido y algo más profundo que comenzaba a despertar en su interior. La multitud esperaba su respuesta con anticipación casi dolorosa, y el peso de todas aquellas miradas se sentía como una carga física sobre sus hombros. Finalmente el hacendado soltó un suspiro largo y profundo, un sonido que parecía liberar décadas de tensión acumulada. «Está bien», dijo con voz ronca que apenas reconocía como propia. «El caballo es tuyo». Un estallido de aplausos y vítores surgió de la multitud, pero Santiago no celebró. En cambio, una sonrisa tranquila iluminó su rostro mientras inclinaba levemente la cabeza en señal de agradecimiento. «Gracias, señor. No se arrepentirá. Cuidaré de él mejor de lo que nadie ha cuidado jamás, de ningún animal». Don Aurelio levantó una mano para detener la celebración prematura. «Espera, muchacho. No he terminado. Dije que el caballo es tuyo, pero no puedo simplemente entregarte un animal de este tamaño sin saber que tendrás cómo mantenerlo. ¿Dónde vives? ¿Con quién?» Santiago señaló vagamente hacia el oeste, donde el sol ya se había ocultado dejando solo un resplandor anaranjado en el horizonte. «En el pueblo, señor, con mi abuela Consuelo. Tenemos una casa pequeña con un terreno detrás donde antes mi abuelo criaba cabras. Ahora está vacío, pero hay espacio suficiente para Trueno». Don Aurelio asintió lentamente, procesando la información. Conocía el pueblo, conocía a muchos de sus habitantes, aunque rara vez se dignaba a interactuar con ellos directamente. «Consuelo», repitió pensativo. «Consuelo Ramírez, la curandera». Santiago asintió con orgullo evidente. «Sí, señor. Ella me crió desde que mis padres murieron. Me enseñó todo lo que sé sobre los animales, sobre las plantas, sobre escuchar lo que la naturaleza tiene que decir». Algo en la expresión de don Aurelio cambió al escuchar aquello. Sus ojos se suavizaron de una manera que ninguno de sus empleados habría reconocido, y por un instante fugaz pareció un hombre completamente diferente al déspota arrogante que todos conocían. «Conocí a tu abuela hace muchos años», dijo en voz tan baja que solo Santiago pudo escucharlo. «Ella me ayudó cuando nadie más pudo. Tu abuelo también era un buen hombre». Santiago parpadeó sorprendido. «No sabía que usted conocía a mi familia, señor». Don Aurelio sacudió la cabeza como si quisiera espantar un recuerdo incómodo. «Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre mí, muchacho. Cosas que he enterrado tan profundo que a veces yo mismo las olvido». Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia Trueno, que seguía observándolos desde el centro del corral.
Ese caballo, continuó, lo compré porque vi en él algo que me recordó a mí mismo cuando era joven. Salvaje, furioso, negándose a ser domado por nadie. Pensé que si lograba quebrarlo, de alguna manera me probaría que yo también podía ser quebrado, que no era tan diferente de los demás. Las palabras del hacendado flotaron en el aire cargado de polvo y emociones. Santiago escuchaba con atención, percibiendo que estaba siendo testigo de algo extraordinario, una confesión que don Aurelio probablemente nunca había hecho ante nadie. Pero tú, continuó el hombre mirando finalmente al niño, tú no intentaste quebrarlo. Lo entendiste, le hablaste como un igual, y él te respondió de una manera que yo nunca habría creído posible. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Me has mostrado algo hoy, Santiago. Me has mostrado que he estado equivocado durante mucho tiempo, sobre los caballos, sobre las personas, sobre la vida misma. Santiago no sabía qué responder a aquella confesión inesperada. Simplemente asintió, aceptando las palabras del hombre con la misma gracia con la que había aceptado la compañía de Trueno. Don Aurelio se irguió entonces, recuperando algo de su compostura habitual, pero con una suavidad nueva en sus facciones. Escúchame bien, muchacho. Te daré el caballo, pero también te daré algo más. Cada mes enviaré a uno de mis hombres con alimento suficiente para Trueno, heno de la mejor calidad, avena, todo lo que necesite. Y si alguna vez requiere atención veterinaria, correrá por mi cuenta. Es lo mínimo que puedo hacer. La oferta tomó a Santiago completamente desprevenido. Señor, no tiene que hacer eso. Yo puedo arreglármelas. Mi abuela y yo encontraremos la manera. Don Aurelio levantó una mano para silenciarlo. No es caridad, muchacho. Es justicia. Ese caballo sufrió bajo mi cuidado, fue maltratado por mis entrenadores siguiendo mis órdenes. Lo que te estoy ofreciendo no es un regalo, es una reparación, una deuda que tengo con Trueno y ahora contigo. La multitud, que había estado escuchando el intercambio con fascinación, comenzó a murmurar entre sí. Nunca habían visto a don Aurelio comportarse de aquella manera, admitir errores, ofrecer compensaciones sin buscar algo a cambio. Era como si el niño y el caballo hubieran obrado un milagro no solo en el corral, sino en el corazón endurecido del hombre más poderoso de la región. Santiago finalmente extendió su pequeña mano hacia don Aurelio. Acepto, señor, por Trueno. El hacendado miró aquella mano por un momento, luego la tomó con la suya, grande y callosa. El apretón fue firme pero gentil, un pacto sellado entre dos personas que apenas una hora antes habían sido completos extraños de mundos opuestos. La noche había caído completamente sobre la Hacienda del Sol, cuando Santiago comenzó el largo camino de regreso al pueblo. Trueno caminaba a su lado con pasos tranquilos, sin necesidad de cuerdas ni riendas que lo guiaran. El niño había rechazado amablemente el ofrecimiento de don Aurelio de transportar al caballo en uno de sus remolques, explicando que prefería caminar junto a su nuevo amigo, conocerlo mejor durante el trayecto. El hacendado había aceptado con una expresión que mezclaba respeto y algo parecido a la envidia, como si deseara poder experimentar esa conexión simple y pura que el niño había establecido con el animal. El camino serpenteaba entre colinas suaves cubiertas de mezquites y huizaches, iluminado apenas por la luz plateada de una luna casi llena. Santiago caminaba descalzo como siempre, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies, mientras Trueno lo seguía con la fidelidad de un perro. De vez en cuando el caballo acercaba su hocico al hombro del niño, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí, de que aquel sueño no se desvanecería con la luz del amanecer. «Te va a gustar vivir con nosotros», le decía Santiago mientras caminaban. «Mi abuela es la mejor persona del mundo.
Ella entenderá lo especial que eres. Y el terreno detrás de la casa tiene un arroyo pequeño donde podrás beber agua fresca siempre que quieras. No es tan grande como los pastizales de la hacienda, pero es nuestro. Es libre. Trueno relinchó suavemente en respuesta, un sonido que Santiago había aprendido a interpretar como aprobación. El niño sonrió en la oscuridad, sintiendo una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez desde la muerte de sus padres, sentía que tenía un propósito, una razón para levantarse cada mañana que iba más allá de simplemente sobrevivir otro día. Cuando finalmente llegaron al pueblo, las calles estaban desiertas excepto por algunos perros callejeros que levantaron las orejas con curiosidad al ver pasar al imponente caballo negro. Las casas de adobe dormían en silencio, con apenas algunas ventanas iluminadas por la luz tenue de velas o lámparas de aceite. Santiago guió a Trueno por los callejones que conocía de memoria hasta llegar a una casa pequeña en las afueras, rodeada por una cerca de madera vieja pero bien mantenida. En el portal, iluminada por una lámpara de petróleo, una anciana esperaba sentada en una mecedora. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de décadas vividas, mostraba una expresión de preocupación que se transformó en asombro cuando vio lo que acompañaba a su nieto. Se levantó lentamente, apoyándose en un bastón de madera tallada, y caminó hacia la cerca con pasos cautelosos. «Santiago, mijo», dijo con voz temblorosa, «¿qué es esto? ¿De dónde sacaste ese caballo?» Santiago corrió hacia ella y la abrazó con fuerza antes de responder. «Abuela, te presento a Trueno. Es mío ahora. Don Aurelio me lo dio después de que logré montarlo. Fue increíble, abuela. Él me escuchó, me entendió. Tenías razón en todo lo que me enseñaste sobre los animales». La anciana miró al caballo con ojos que habían visto muchas cosas en su larga vida, cosas que la mayoría de las personas nunca llegarían a comprender. Trueno le devolvió la mirada con aquella intensidad característica suya, pero sin rastro de la agresividad que había mostrado en la hacienda. Era como si reconociera en aquella mujer la misma bondad que había encontrado en su nieto. «Acércate, muchacho hermoso», susurró Consuelo extendiendo una mano arrugada hacia el caballo. «No tengas miedo, aquí nadie te hará daño». Trueno avanzó lentamente hacia ella y permitió que su mano tocara su hocico. La anciana cerró los ojos por un momento, como si estuviera leyendo algo invisible en el contacto, percibiendo verdades que solo los que tienen el don pueden percibir. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas brillando en sus pupilas. «Este animal ha sufrido mucho», dijo en voz baja, «pero también tiene un corazón enorme, capaz de amar con una intensidad que pocos humanos conocen. Hiciste bien en traerlo aquí, Santiago. Estaba destinado a encontrarte». Santiago sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su abuela. Siempre había confiado en su sabiduría, en su capacidad de ver más allá de lo evidente, pero escucharla confirmar lo que él había sentido desde el primer momento en que vio a Trueno era más de lo que podía procesar. Juntos llevaron al caballo al terreno trasero, donde efectivamente corría un pequeño arroyo entre piedras cubiertas de musgo. Trueno exploró su nuevo hogar con curiosidad, olisqueando cada rincón, bebiendo del agua cristalina y finalmente deteniéndose bajo un gran árbol de aguacate que proporcionaba sombra generosa. Se tumbó sobre la hierba con un suspiro profundo, como si hubiera estado buscando aquel lugar toda su vida sin saberlo. Santiago se sentó a su lado, recostándose contra su costado cálido mientras miraba las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. Su abuela los observaba desde el portal con una sonrisa serena,
consciente de que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. Aquella noche, mientras el pueblo dormía y la luna continuaba su viaje silencioso por el firmamento, Santiago hizo una promesa silenciosa. Cuidaría de Trueno con todo su ser, le daría el amor y la libertad que el caballo merecía, y juntos demostrarían al mundo que los milagros existen para quienes tienen el corazón abierto para recibirlos. No sabía qué les depararía el futuro, pero de algo estaba seguro: ya nunca más estarían solos. Trueno, como si percibiera los pensamientos del niño, giró su gran cabeza y lo empujó suavemente con el hocico. Era su manera de decir que él también había hecho la misma promesa. Los meses que siguieron transformaron no solo la vida de Santiago y Trueno, sino también la del pequeño pueblo que los acogía. La historia de lo ocurrido en la Hacienda del Sol se había extendido como fuego en pradera seca, y pronto personas de comunidades vecinas comenzaron a llegar para ver con sus propios ojos al niño que había domado al demonio negro. Algunos venían por curiosidad, otros por incredulidad, pero todos se marchaban con una expresión de asombro después de presenciar la conexión extraordinaria entre el muchacho descalzo y el imponente caballo. Santiago nunca buscó la fama ni la atención. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para alimentar a Trueno, cepillar su pelaje hasta que brillara como obsidiana pulida y revisar que el terreno estuviera limpio y seguro. El caballo, por su parte, lo esperaba cada día junto a la cerca, relinchando suavemente en cuanto escuchaba los pasos del niño acercarse. Su rutina se había convertido en un ritual sagrado que ninguno de los dos estaba dispuesto a romper. Doña Consuelo observaba la transformación de su nieto con una mezcla de orgullo y melancolía. El niño tímido y callado, que solía pasar los días ayudándola con las tareas del hogar, ahora irradiaba una confianza nueva, una luz interior que atraía a las personas como las polillas a la llama. Los vecinos que antes apenas lo saludaban, ahora se detenían a conversar con él, a preguntarle sobre Trueno, a pedirle consejos sobre sus propios animales. Una tarde, mientras Santiago cabalgaba a Trueno por los campos cercanos al pueblo, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Eran 3 hombres montados en caballos de aspecto costoso, vestidos con ropas que delataban su procedencia urbana. Santiago detuvo a Trueno y esperó mientras los extraños se acercaban, sintiendo cómo el caballo tensaba sus músculos bajo él, preparado para cualquier eventualidad. El líder del grupo era un hombre de mediana edad con bigote recortado y ojos calculadores que evaluaban todo lo que miraban. Detuvo su caballo a pocos metros de Santiago y se quitó el sombrero en un gesto de saludo que parecía más formal que sincero. «Tú debes ser Santiago», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «el niño que domó al caballo salvaje de don Aurelio. He escuchado mucho sobre ti. Me llamo licenciado Fuentes y represento a un grupo de inversionistas muy interesados en tu talento». Santiago no respondió inmediatamente. Acarició el cuello de Trueno mientras evaluaba a los recién llegados con la misma intuición que usaba para entender a los animales. Algo en aquellos hombres no le gustaba, una energía que le recordaba a la que había percibido en don Aurelio antes de que el hacendado mostrara su verdadero corazón. «¿Qué clase de interés?», preguntó finalmente con cautela. El licenciado Fuentes amplió su sonrisa, revelando dientes perfectamente blancos. «Verás, muchacho, mis clientes organizan espectáculos ecuestres por todo el país. Shows donde jinetes talentosos demuestran sus habilidades ante miles de espectadores. Con tu don natural y ese caballo magnífico, podrías ganar más dinero en un mes del que tu familia vería en toda una vida. Te estamos ofreciendo la oportunidad de salir de la pobreza para siempre». Las palabras sonaban tentadoras,
cuidadosamente diseñadas para apelar a las necesidades más básicas de cualquier persona en la situación de Santiago. Pero el niño había aprendido a escuchar más allá de las palabras, a percibir las intenciones ocultas detrás de las promesas brillantes. ¿Y qué pasaría con Trueno en esos espectáculos?, preguntó Santiago sin apartar la mirada del licenciado. El hombre hizo un gesto despectivo con la mano. El caballo sería entrenado profesionalmente, por supuesto. Aprenderían trucos, rutinas que impresionarían al público. Sería una estrella, igual que tú. Santiago sintió como Trueno se agitaba bajo él, como si el caballo también percibiera la falsedad en aquellas palabras. Entrenado profesionalmente. El niño sabía exactamente lo que eso significaba. Había escuchado historias sobre los métodos que se usaban en esos espectáculos, las técnicas crueles que quebraban el espíritu de los animales para convertirlos en marionetas obedientes. No, gracias, respondió Santiago con firmeza. Trueno no es un artista de circo, y yo no estoy en venta. La sonrisa del licenciado Fuentes se congeló en su rostro, transformándose gradualmente en una expresión de irritación apenas disimulada. Piénsalo bien, muchacho. Esta oferta no estará disponible para siempre. Y créeme cuando te digo que hay formas de conseguir lo que queremos que no son tan amables como esta conversación. La amenaza velada flotó en el aire como una nube tóxica. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no permitió que el miedo se reflejara en su rostro. Trueno, percibiendo el cambio en el ambiente, dio un paso hacia adelante y lanzó un relincho potente que hizo retroceder a los caballos de los visitantes. Mi respuesta es no, repitió Santiago con voz que no admitía réplicas. Y si vuelven a molestarme a mí o a mi familia, se arrepentirán. Los hombres intercambiaron miradas incómodas antes de que el licenciado Fuentes recuperara la compostura. Volveremos a vernos, muchacho, dijo mientras giraba su caballo, y cuando eso suceda, desearás haber aceptado nuestra oferta. Los jinetes se alejaron al galope, dejando una nube de polvo y un presentimiento oscuro que se instaló en el corazón de Santiago. Sabía que aquello no había terminado, que hombres como el licenciado Fuentes no aceptaban un no por respuesta. Pero también sabía que haría lo que fuera necesario para proteger a Trueno, aunque eso significara enfrentarse a enemigos mucho más peligrosos que un hacendado arrogante. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma tensa que mantenía a Santiago en estado de alerta permanente. Cada vez que escuchaba cascos de caballos acercarse por el camino, su corazón se aceleraba temiendo ver aparecer a los hombres del licenciado Fuentes. Pero los días pasaban y los visitantes indeseados no regresaban, lo que en lugar de tranquilizarlo, solo aumentaba su inquietud. Había aprendido que las amenazas silenciosas eran a menudo las más peligrosas, como las serpientes que esperan ocultas entre las piedras antes de atacar. Doña Consuelo notaba la preocupación de su nieto, aunque él intentara disimularla. Una noche, mientras cenaban tortillas con frijoles a la luz de una vela, la anciana tomó la mano del niño y lo miró con aquellos ojos que parecían capaces de ver el alma. «Cuéntame qué te preocupa, mi hijo», dijo con voz suave. «Llevas días sin dormir bien. Lo noto en tus ojeras y en cómo miras constantemente hacia el camino». Santiago dudó por un momento, sin querer preocupar a su abuela con problemas que consideraba suyos. Pero sabía que ocultarle cosas a ella era inútil, así que le contó todo sobre el encuentro con el licenciado Fuentes y sus amenazas veladas. Cuando terminó, esperaba ver miedo en el rostro de doña Consuelo, pero en cambio encontró una expresión de determinación serena. Esos hombres creen que pueden tomar lo que quieren porque tienen dinero y poder, dijo la anciana con firmeza.
Pero hay fuerzas en este mundo que el dinero no puede comprar y el poder no puede doblegar. Tú tienes algo que ellos nunca entenderán, Santiago. Tienes un don, una conexión con los seres vivos que viene de un lugar más profundo que cualquier riqueza material. Pero ¿qué puedo hacer si regresan, abuela? Soy solo un niño. No tengo cómo defenderme contra hombres como ellos. Doña Consuelo sonrió con una sabiduría que trascendía los años. Nunca estás solo, mijo. Tienes a Trueno, me tienes a mí, y tienes a todo un pueblo que ha visto lo que eres capaz de hacer. La comunidad es más fuerte que cualquier individuo, por más poderoso que se crea. Como si el destino hubiera decidido poner a prueba aquellas palabras. 3 días después, los temores de Santiago se materializaron. Era una mañana gris, con nubes amenazantes que presagiaban tormenta, cuando un convoy de vehículos y jinetes apareció por el camino principal del pueblo. Al frente venía el licenciado Fuentes, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban al menos una docena de hombres de aspecto rudo, y detrás de ellos un camión con un remolque grande, claramente diseñado para transportar caballos. Santiago estaba en el terreno trasero con Trueno cuando escuchó el alboroto. Corrió hacia la cerca y vio cómo los hombres se detenían frente a su casa, rodeándola como lobos, acorralando a su presa. Doña Consuelo salió al portal con su bastón en mano, enfrentando a los intrusos con una dignidad que desmentía su fragilidad física. «Venimos por el caballo», anunció el licenciado Fuentes sin molestarse en saludar. «Tenemos documentos que prueban que ese animal fue robado de la Hacienda del Sol y debe ser devuelto a sus legítimos dueños. Si se resisten, llamaremos a las autoridades». Era una mentira descarada y todos los presentes lo sabían. Pero el licenciado contaba con que su poder e influencia serían suficientes para torcer la verdad a su favor. Santiago sintió la rabia hervir en su interior mientras se colocaba protectoramente frente a Trueno, que había percibido el peligro y resoplaba con agitación. «Ese caballo me fue entregado por don Aurelio Montemayor en persona», gritó Santiago con voz que temblaba, pero no de miedo. «Hay cientos de testigos que pueden confirmarlo. Ustedes son los ladrones aquí». El licenciado Fuentes soltó una carcajada despectiva. La palabra de un niño mugriento contra la de hombres respetables. ¿Quién crees que van a creer las autoridades? Ahora apártate antes de que mis hombres te aparten a la fuerza. Pero antes de que pudiera dar la orden, algo inesperado comenzó a suceder. De las casas vecinas empezaron a salir personas, primero unas pocas, luego decenas. Hombres y mujeres del pueblo, armados con lo que tenían a mano, herramientas de labranza, palos, piedras, se fueron reuniendo alrededor de la casa de Santiago. Sus rostros mostraban una determinación colectiva que hizo vacilar incluso a los hombres más rudos del licenciado. «Ese niño es uno de los nuestros», gritó un hombre mayor que Santiago reconoció como don Pascual, el panadero. «Y no vamos a permitir que unos forasteros vengan a atropellar a nuestra gente». Las voces se multiplicaron, formando un coro de resistencia que llenó el aire gris de la mañana. El licenciado Fuentes miró a su alrededor, evaluando la situación con creciente nerviosismo. Había esperado encontrar a un niño indefenso y una anciana frágil, no a una comunidad entera dispuesta a luchar. En ese momento, el sonido de cascos aproximándose captó la atención de todos. Por el camino principal venía galopando un jinete solitario, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Santiago sintió que el corazón le daba un vuelco. Era don Aurelio Montemayor, vestido con sus mejores ropas y montando su caballo más fino, con una expresión en el rostro que prometía tormenta. El hacendado detuvo su montura frente al licenciado Fuentes y lo miró con un desprecio que habría marchitado las flores.
¿Qué diablos cree que está haciendo Fuentes? Ese caballo le pertenece legalmente al muchacho. Yo mismo se lo entregué. Y tengo los documentos notariados para probarlo. El silencio que siguió a las palabras de don Aurelio fue tan profundo que podía escucharse el viento susurrando entre las hojas de los árboles. El licenciado Fuentes palideció visiblemente, su arrogancia desinflándose como un globo pinchado ante la presencia inesperada del hacendado. Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que la situación había dado un giro que no anticipaban. Don Aurelio, esto es un malentendido, comenzó a balbucear el licenciado con una sonrisa forzada. Mis clientes simplemente querían verificar el estado del animal, asegurarse de que estaba siendo bien cuidado. Usted sabe cómo son estos asuntos de caballos de pura sangre. Cállese, interrumpió don Aurelio con una voz que cortaba como cuchillo. Sé exactamente qué clase de negocio maneja usted y sus supuestos clientes. Compran animales valiosos mediante engaños y amenazas, los explotan hasta destruirlos y luego buscan nuevas víctimas. Pero este pueblo no es territorio de caza para carroñeros como ustedes. El hacendado sacó de su chaqueta un sobre grueso y lo agitó en el aire. Aquí tengo copias de los documentos de transferencia de Trueno a nombre de Santiago Ramírez, debidamente notariados y registrados. También tengo testimonios firmados de más de 50 personas que presenciaron la entrega. Si usted o cualquiera de sus hombres vuelve a acercarse a este niño, a su familia o a su caballo, le aseguro que pasará el resto de su vida arrepintiéndose. El licenciado Fuentes tragó saliva audiblemente. Su mirada recorrió la multitud que rodeaba la casa, los rostros decididos de los pobladores, la figura imponente de don Aurelio, y finalmente se posó en Santiago, quien permanecía junto a Trueno con una mano apoyada en el cuello del caballo. En los ojos del niño no había miedo, solo una calma serena que resultaba desconcertante en alguien tan joven. «Vámonos», ordenó finalmente el licenciado a sus hombres con voz derrotada. «Aquí no hay nada que hacer». El convoy se retiró entre murmullos de alivio y celebración de los pobladores. Don Aurelio desmontó de su caballo y caminó hacia Santiago, quien lo recibió con una sonrisa de gratitud que iluminaba su rostro moreno. «Gracias, señor», dijo el niño extendiendo su mano. No sé cómo supo que estábamos en problemas, pero llegó justo a tiempo. Don Aurelio tomó la mano del muchacho y la estrechó con firmeza. «Tengo ojos y oídos en muchos lugares, Santiago. Cuando escuché que Fuentes andaba preguntando por ti, supe que tramaba algo. Hombres como él no aceptan que se les niegue lo que quieren». Hizo una pausa y miró hacia Trueno, que observaba la escena con sus ojos profundos e inteligentes. «Además, te lo debía, a ti y a este magnífico animal». Doña Consuelo se acercó apoyándose en su bastón y, para sorpresa de todos, tomó la mano del hacendado entre las suyas. «Gracias, Aurelio», dijo usando su nombre de pila con una familiaridad que revelaba una historia compartida. Sabía que el muchacho que conocí hace tantos años seguía ahí dentro, esperando encontrar el camino de regreso. Don Aurelio bajó la mirada, visiblemente conmovido. «Usted siempre creyó en mí, doña Consuelo, incluso cuando yo mismo había dejado de hacerlo. Su nieto me recordó quién solía ser, quién podía volver a ser. Es a él a quien debería agradecer». Los meses siguientes trajeron cambios que nadie habría imaginado. Don Aurelio, transformado por su experiencia con Santiago y Trueno, comenzó a reformar sus métodos de cría y entrenamiento de caballos. Contrató a Santiago como consultor especial, pagándole generosamente por sus consejos sobre cómo tratar a los animales con respeto y compasión. La pequeña casa de doña Consuelo fue ampliada y renovada,
y el terreno trasero se convirtió en un refugio para caballos maltratados que necesitaban una segunda oportunidad. Santiago creció junto a Trueno, y su fama como susurrador de caballos se extendió por toda la región. Personas de lugares lejanos viajaban para pedirle ayuda con animales que otros consideraban perdidos, y él nunca rechazaba a nadie, sin importar si podían pagar o no. Su don, cultivado con amor y paciencia, se convirtió en un faro de esperanza para criaturas que habían conocido solo el sufrimiento. Trueno vivió muchos años más, envejeciendo con dignidad junto al niño que se convirtió en hombre. Nunca más conoció el miedo ni la crueldad, solo el amor incondicional de una familia que lo había elegido cuando el mundo lo había descartado, y cuando finalmente llegó su momento de partir, lo hizo en paz, con la cabeza apoyada en el regazo de Santiago, mientras el sol se ponía sobre las montañas que una vez fueron su hogar salvaje. La historia de Santiago y Trueno se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación, como prueba de que los milagros existen para quienes tienen el corazón abierto. Los ancianos del pueblo la contaban a los niños en las noches de luna llena, recordándoles que el verdadero poder no reside en el dinero ni en la fuerza, sino en la capacidad de ver el alma de otro ser y conectar con ella desde el amor más puro. Y en algún lugar entre las colinas de Jalisco, dicen que todavía puede verse la silueta de un caballo negro galopando libre bajo las estrellas, acompañado por el espíritu de un niño descalzo que nunca dejó de creer en la magia de los corazones nobles. Porque algunos lazos trascienden la vida misma, y el amor verdadero, ese que se ofrece sin esperar nada a cambio, es eterno como el viento que acaricia las praderas, y profundo como los ojos de un caballo que finalmente encontró su hogar. Si llegaste hasta el final de esta historia, me encantaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchas, y si te gustan estas historias conmovedoras sobre la conexión entre humanos y animales, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.